Bien, vamos a dar inicio, por favor. Recuerden que sus cámaras deben permanecer encendidas durante toda la audiencia y sus micrófonos apagados si no están haciendo uso de la palabra. Esto, por favor, es con el fin de evitar interferencias, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar. Buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia programada para el día de hoy, 11 de octubre del 2024, expediente 12.632 del 2022. En este acto solicito al demandante proceda a acreditarse señalando su nombre completo y número de DNI, por favor. Buenos días, doctora. Mi nombre es John Edward Gallo Fernández. Mi DNI 25804538 y lo estoy mostrando a la cámara. Gracias, señor. Su abogado, por favor, doctor, proceda a acreditarse. Sí, muy buenos días, señora magistrada. Buenos días a los presentes. Como abogado por la parte demandante, Johan Jesús Guamaní Eulogio, con registro CAL 50568. El domicilio procesal que hemos designado es Manzana Velote 8, Ascensión Vivienda Monte Carlo, segunda etapa San Martín de Porres, y la casilla electrónica 62981. Muestra la cámara de mi carne, abogado. Doctor, su casilla electrónica es la 12981. Sí, correcto, doctora. Gracias. En este acto se deja constancia de la inasistencia de la parte demandada, exportadora Romex S.A. Acreditada la parte presente, vamos a dar inicio. Le concedo el uso de la palabra a la magistrada. Gracias, Alessandra. Buenos días nuevamente con todos. Vamos a dar inicio a la audiencia de juzgamiento programada para el día de hoy, 11 de octubre de 2024, quien despacha el 17º Juzgado Especializado de Trabajo Permanente, la magistrada Marley Joana Aguilar Baza. Bien, se ha dejado constancia en la inasistencia de la parte demandada. Asimismo, esta es una continuación de la audiencia de juzgamiento, la misma que estaba programada para el día de hoy, con la finalidad de actuar los medios de prueba justamente presentados y solicitados por la parte demandada. Esto es una declaración de parte y una declaración testimonial. En ese, estando a la inasistencia, prescindimos de dichos medios de prueba. Por lo tanto, vamos a pasar a lo que correspondería a los alegatos finales, en este caso por la parte demandante. Por lo tanto, doctor, le voy a conceder el uso de la palabra a fin pueda proceder a sus alegatos. Asimismo, toda vez de que estoy asumiendo el despacho y soy quien va a sentenciar el presente proceso, le voy a pedir que me haga un resumen sucinto de los hechos y asimismo con sus alegatos finales. Lo escucho, doctor. Muchas gracias, señora magistrada. El presente caso realizado por el señor John Gallo contra su ex empleador está determinando su reclamo como pretensión principal que el cese establecido el 14 de junio del 2022 sea calificado como uno injustificado y arbitrario, y que producto de ello pueda permitirse como tal el reconocimiento de la indemnización tarifada acorde al artículo 34 y 38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Asimismo, las pretensiones accesorias a la misma, en virtud del periodo elaborado que es el 8 de agosto del 2015 hasta el 14 de junio del 2022, revisten como tal que hay derechos que no se han pagado, como son las ETS, vacaciones, remuneración no gozadas, la indemnización vacacional básicamente del 2015 hasta lo que configura su cese, y todo ello tarifado y liquidado como tal en las pretensiones demandadas. Asimismo, estamos reclamando materia de la ejecución del acto antijurídico como tal del despido relacionado a un daño y perjuicio bajo la categoría de daño moral, ello permitido bajo la expresión de 10.000 nuevos soles, así como también bajo la figura del carácter probatorio que hemos presentado en este proceso como tal, que es un informe psicológico. Intereses y cosas del proceso. El señor demandante elaboró en esta empresa, la empresa Romex S.A., como asistente contable desde el 8 de agosto del 2015 hasta el 14 de junio del 2022. Pasado esto, señora magistrada, nos permite advertir en principio sobre lo que correspondería básicamente como alegatos finales a la apertura de ello. En este caso, señora magistrada como tal, como primera pretensión, como parte de ella, la demanda debe declararse fundada, como tal, en el extremo de la pretensión de impugnación de despido, en el cual se ha demostrado la configuración que el cese establecido el 14 de junio del 2022 sea calificado como uno arbitrario e injustificado.
y que como tal correspondería básicamente a la iniciación que hemos señalado, acorde al artículo 34-38 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. La misma se ha comprobado en atención a que las faltas graves imputadas que están relacionadas al artículo 25, inciso A, como tal del decreto legislativo 728, no han sido demostradas en este juicio, ni mucho menos justificadas por el empleador acorde a su carga probatoria. Ello bajo prueba objetiva que demuestra el incumplimiento del propio trabajador. También se deberá considerar que los supuestos de hecho que han sido citados en la constatación de demanda como tal, han sido también desacreditados por parte del demandante en su descargo oportunamente y que ni siquiera han sido también demostrados por la parte demandada en juicio, básicamente. Sin sustento que pueda amparar su legitimidad, del cual lo convierte en hechos que afectan básicamente el principio de veracidad, señora magistrada, y que son ajenos a este. Siendo esto lo señalado, lo que vamos a resaltar, el no cumplir sus obligaciones de trabajo que consiste en no haber solicitado en el plazo establecido la devolución del 3% como tal de exportaciones relacionadas al negocio de cacao, ocasionando un grado de perjuicio ni siquiera ha sido acreditado, no cumplió con sus indicaciones dadas por su jefe inmediata, la señora Lupe Borja Castillo, que ha asistido a la presente audiencia básicamente, como también ha sido declarado como testigo como tal, y que presentó un informe en la carta de preaviso sin fecha cierta y sin foleo y que no genera convicción a su juzgado. Y no observó lo dispuesto en literales A, D, I y V del artículo 12 del Reglamento Interno de Trabajo, que ni siquiera han sido descritos en su tipología como tal de una conducta de la carta de despido. Es decir, básicamente sobre estos puntos vamos a resaltar cada uno de los detalles de la falta grave y vamos a desacreditarlo. En principio, sobre el primer supuesto del artículo A, del artículo 25 como tal, incumplimiento de obligaciones de trabajo que quebrantan la buena fe laboral. No se advierte como tal de la carta de despido o la carta de preaviso de despido, ni mucho menos en la contestación, a qué tipo de incumplimiento en la naturaleza laboral se ha referido o se ha incumplido. ¿Dónde se sitúa como tal la obligación incumplida? Se ha demostrado por parte de la demandada con un contrato de trabajo ingresado en este juicio, básicamente para ver y identificar qué obligaciones se ha incumplido. Se ha ingresado un manual de funciones con el cargo de asistente contable para detectar en estricto qué labor asignada ha sido incumplida. No, señora magistrada. No ha sido comprobado esta falta grave que ha sido determinada por la parte demandada para desvincularlo como primer supuesto como tal y que lo que nosotros nos conviene resaltar es que hay una ausencia objetiva por parte de ley. Se indica que es responsable desde el 2015 como tal, en virtud a su cargo como asistente contable, de las solicitudes de ingreso del drawback como tal. ¿Hay algún sustento mínimo probatorio que haya identificado la asignación de funciones de responsabilidad desde este periodo? No la hay. Ni siquiera la ha identificado en la carta de preaviso, ni siquiera la ha identificado en el informe que ha sido adjuntado sin fecha cierta, ni siquiera hay un documento probatorio de asignación, un informe o memorando que pueda acreditar tal asignación y que indique totalmente esta responsabilidad del señor demandante por el cual ha sido demandado, por el cual ha sido despedido. Es decir, no se evidencia una conducta grave que amerite como tal que sea insostenible, como ha sido resaltado por parte de la carta de despido, esta desvinculación del trabajador. Quiero resaltar en este punto la casación laboral 204 28/2016, en la que advierte que para que configure este supuesto de incumplimiento laboral de falta grave, debes advertir las labores asignadas por el empleador y que si tuvo ningún contrato o similares, como un cuadro de asignación, y que tuvo un incumplimiento y que el mismo se tipifique como falta de la gravedad. Y esto, en la realidad de los hechos, no ha sido probado, ni mucho menos ha consistido en una prueba fidedigna por parte de la demandada para presentar o que pueda ser creíble como tal esta falta, la cual es totalmente infundada. Sobre el segundo supuesto, como tal, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores que reviste gravedad. Es inexistente, señora magistrada, como tal, este tipo de falta porque no existen ni siquiera llamados de atención mínimas, sanciones previas, anteriores a la caudal de despido. Esto es un elemento típico para acreditar básicamente la reiterada resistencia. ¿Cómo se podría comprobar la reiterada resistencia si no existe esta documentación, caudal probatorio sustentatorio para poder identificar esta tipología de falta grave como tal? Y esto, desde una opinión posiblemente errada por parte de la demandada, podría acreditarse desde su punto de vista de los 16 correos en el informe que ha presentado a la demandada en el preaviso como tal. Pero esos 16 correos nos permiten advertir que son comunicaciones directas entre los funcionarios del área contable con el señor demandante y que en ninguna de ellas usted va a poder situar básicamente un llamado de atención, una conducta que pueda tipificar una reincidencia de labores en contra de sus obligaciones como tal, ni mucho menos un llamado de atención. Y que los mismos han sido sometidos también a contradicción, es decir, en el descargo que presentó el señor demandante como tal,
cada uno de estos 16 correos han sido sometidos a respuesta y que no han sido amerituados como tal por parte de la demandada al ejercer la desvinculación. Es decir, en el descargo, el señor demandante básicamente siempre ha informado, con los correos y el screenshot también, que toda la documentación o solicitud requerida en su momento de estos 16 correos han sido sometidos también a respuesta. Esta información es muy relevante porque en el ejercicio de su derecho de defensa y que no han sido debidamente aportados en el argumento de desvinculación como tal, vulneró gravemente el derecho de defensa por parte del demandante y que el señor demandante en su momento aclaró esos aspectos como tal y que los mismos hayan sido determinados como un hecho totalmente inexacto y ajeno a la realidad. Y que como tal, más aún, señora magistrada, que en los argumentos de lo que consiste básicamente estos correos, ni siquiera ha sido como tal demostrado la supuesta reincidencia de incumplimientos laborales. Sobre el tercer punto de la inobservancia del reglamento interno de trabajo como tal, usted ha podido observar, señora magistrada, que la demandada solamente señala literal el artículo como tal del reglamento interno de trabajo en el artículo 12, literal A, D, I y V. Para ellos es suficiente el señalar este tipo de situación o obligación que pueda haber desplegado una obligación contractual por parte del demandante. Esto es inexacto, señora magistrada, porque ni siquiera desarrolla el argumento y la tipología de los mismos, y que nosotros vamos a responderlo, básicamente. Sobre el literal A del artículo 12, cumplir disposiciones del presente reglamento interno y obedecer las órdenes e instrucciones referentes al trabajo que impartirán los superiores. Esto es falso, señora magistrada, es un sustento totalmente genérico e impreciso. No indica a qué disposición o instrucción se ha incumplido por parte del demandante. No las precisa y es un hecho totalmente indispensable la precisión, porque si no estamos hablando de un sustento ambiguo como tal y un argumento totalmente falaz. El inciso D. Terminar labores asignadas cada día organizadas para reanudarse con prontitud y eficiencia de jornada siguiente. Nuevamente es un sustento totalmente ambiguo que ni siquiera tiene un caudal probatorio suficiente para establecer el nexo causal con esta situación de falta grave establecida en el reglamento interno de trabajos como tal. Y en la práctica lo hace un hecho inexistente. El inciso I. Permanecer físicamente en su lugar de trabajo durante su jornada laboral y ejecutar dedicación, interés, eficiencia y buena fe. Nuevamente es un argumento totalmente genérico, falta la verdad, señora magistrada, y ni siquiera hay una precisión como tal de una conducta desplegada para poder conducir el despido. El inciso V, reportar hechos de dolos, de siniestros y situación de peligro hacia la empresa. ¿Con qué pruebas se pueda comprobar esto, señora magistrada? Carece totalmente de veracidad y nuevamente es un sustento totalmente ambiguo, genérico y que no determina un tipo como tal de falta grave que ha sido como tal argumento suficiente para poder despedir al señor demandante. Termino resaltando básicamente los tres hechos también que han sido acontecidos por parte de la demandada. Es decir, son tres hechos importantes para poder relacionar a la falta grave por la cual ha sido desvinculado el señor demandante. Y precisamente vamos a hacer mención a cada una de ellas. En principio, señala que no cumplió obligaciones de trabajo consistentes en no haber solicitado dentro del plazo establecido el 3% del valor FOB de las exportaciones relacionadas al negocio de cacao, ocasionando un grave perjuicio económico a la empresa. Esto es falso, señora magistrada. Esto se le debió preguntar a la contadora básicamente y que la contadora en su informe que ha presentado en este documento ni siquiera lo advierte o lo realiza porque ni siquiera determina con qué sustento financiero se pudo haber ocasionado un perjuicio económico. Es más, el señor demandante en su descargo correspondiente de la carta de preaviso de despido señala que toda obligación que ha sido resaltada o solicitud en su momento ha sido permitida y respondida en su oportunidad y que los supuestos perjuicios económicos son totalmente inexistentes, básicamente porque ni siquiera obra en este proceso como tal este tipo de carga o este tipo de gravedad para el cual ha podido constituir el despido del señor demandante, lo que lo hace inexistente y falso. Nuevamente, no cumplir con sus indicaciones dadas por su jefe inmediato, la señora Lupe Borja Castillo. Nuevamente es un argumento totalmente falaz, señora magistrada. Lo que no ha hecho la demandada al realizar el despido es no evidenciar o no responder cada uno de los extremos del descargo que el señor demandante ejecutó con un correo. Es decir, se le designa un correo y él responde con otro correo indicando que sí cumplió sus funciones. Todas las situaciones de los 16 correos en el descargo están muy aclaradas básicamente por parte del señor Gallo, en la que identifica claramente que él jamás incumplió una función por el cual ha sido despedido en su calidad de asistente contable. Y nos observó lo dispuesto en letras A, D,
I y V del artículo 12. Nuevamente, son situaciones que ya hemos advertido, son disposiciones genéricas que ni siquiera han sido desarrolladas en la carta de despido, pero ya le hemos aclarado básicamente que en el contexto del real no han sido demostrados. Solamente quiero terminar, señora magistrada, que el reglamento interno de trabajo presentado como tal en este proceso en el artículo 59 y que está en el expediente electrónico folios 303, señala que para ejecutar las medidas disciplinarias como tal, que son amonestación verbal, escrita o despido, la propia demandada instauró internamente como tal la configuración de la invocación o la instalación de un comité. Es decir, internamente, bajo sus leyes internas, señalan, para poder ejecutar cualquier tipo de administración, tenemos que configurar un comité. Y ese comité no ha sido demostrado en este proceso, no se ha configurado como tal, y ellos han faltado a su propia organización interna, por lo cual también, nuevamente, esto advierte una irregularidad para el que determinaría que el despido al señor demandante, muy aparte de que las faltas no hayan sido asistidas, ellos han incumplido sus directrices internas para el cual ejecutar ese despido y que lo convierte en uno injustificado y arbitrario. Termino señalando, señora magistrada, sobre las pretensiones accesorias que han sido resaltadas como tal de la CTS, gratificación y indemnización vacacional. Las mismas no han sido contradichas, no han sido sometidas a contradicción por parte de la demandada y que de nuestra postura básicamente pueda optar lo señalado en el artículo 19, que ante no haber una negación o una advertencia contraria al mismo, sean aceptadas como tal, y más aún, señora magistrada, que ni siquiera ha sido comprobado que haya demostrado el cumplimiento de las vacaciones como tal, de la indemnización vacacional en los periodos que hemos señalado desde 2015 hasta el cese del señor demandante. Y bueno, termino con la última configuración, señora magistrada, que es los daños y perjuicios en la categoría de daño moral. Nosotros, para permitir esto, nosotros hemos resaltado que se han puntualizado los elementos de responsabilidad civil, básicamente en el elemento antijurídico como tal, de grave perjuicio, acorde a nuestro informe psicológico que hemos presentado como caudal probatorio, responsabilidad de nosotros, y que advierten que el señor demandante en la práctica ha sido perjudicado con una decisión totalmente antijurídica, que le ha quitado la posibilidad de ejercer nuevamente su labor, porque a la fecha no mantiene como tal una labor en iguales condiciones como tal como la que mantuvo en la empresa Romex y que la ha perjudicado en su esfera interna, patrimonial y familiar. Todo ello ha sido establecido en este informe psicológico que hemos presentado y que lo hemos cumplido como carga probatoria para que usted pueda resaltar que pueda validar este extremo como tal de la pretensión del daño y perjuicio. Sobre ello, señora magistrada, termino mis alegatos finales solicitando su judicatura dignamente pueda declarar fundada nuestra demanda en todos los extremos. Muchas gracias. Bien, doctor, gracias. El usuario AKSAP. Señorita magistrada, disculpe, como lo comenté por interno, tuve un problema con la red, por eso ingresé a las 10:35. Me gustaría, por favor, si puedo participar en la presente audiencia. Alessandra, ¿a qué hora ingresó ese usuario? Bien, doctor, usted sabe que las audiencias se inician a su hora. Sin embargo, toda vez que estoy asumiendo este caso, solo lo voy a escuchar sus alegatos finales. Toda vez que ya dispuse prescindir de la declaración testimonial, entiendo que tampoco está la persona, entonces tampoco se va a llevar a cabo. Asimismo, también la declaración de parte, ¿sí? Entonces, yo asumía que Doctor, iba a sí, hacer esa aquí no, manera. al inicio ingresan y usted no estaba tampoco a la hora. Sí, doctor, Ya, entonces doctora. proceda a acreditarse, por favor. Ya, listo. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Aaron Alfonso Casabona Taipe, con DNI 463-66806 y con registro de Colegio de Abogados de Lima 67848. En esta oportunidad, en calidad de representante legal y abogado de la empresa exportadora Romex S.A., reitero mi casilla electrónica 90.748. Asimismo, el correo por el presente caso es acasap@email.com. Muestro en pantalla sus funciones establecidas y él se encargaba de hacer el trámite de drawback. Y eso lo acreditamos también en la contestación de demanda, porque el propio demandante en su firma corporativa, ahí podemos ver lo siguiente: señala su nombre, sus datos y abajo figura contabilidad, devolución, drawback. Entonces el demandante sabía sus conocimientos, tendría conocimiento de sus funciones, sabía qué es lo que debía realizar. En el presente caso, señorita magistrada, el demandante debía hacer un trámite de devolución de drawback para que le retomen los beneficios tributarios, y hay un plazo determinado de 180 días.
Sin embargo, el demandante, en calidad del puesto que tenía y en calidad de, con los correos de por medio que están dentro del procedimiento de despido, se les ordenó que lo hicieran. Sin embargo, no cumplió con hacer estos trámites de devolución de drawback dentro de los 180 días. Y esto generó, señorita magistrada, que este beneficio de regresar estos beneficios tributarios en el plazo determinado se pierdan, porque estos son también plazos perentorios, son 180 días que lo determina la SUNAT, es un tema tributario. Por lo tanto, al no cumplir con sus funciones, que ya tenía experiencia desde el año de 2015, 2016, cuando ingresó a la empresa, ¿no? Generó un perjuicio económico a la emplazada porque no pudo retomar este beneficio que le da la SUNAT, y hubo un perjuicio económico de más de 1 millón de soles. Y hay documentos que lo acreditan. Y también tenemos el reglamento interno de trabajo, que el demandante tenía conocimiento de qué es lo que debía hacer y no hacer respecto a las indicaciones que le daba a su superior jerárquico. Señorita magistrada, ya para finalizar en este minuto que me queda, solamente lo solicito que pueda revisar los informes, todo el procedimiento de despido. Y consideramos que no existe en ningún extremo ningún tipo de despido fraudulento, ya sea por temas de tipificación, y consideramos que la tipificación está dada y todo lo demás. Por todo lo señalado, señorita magistrada, consideramos que se debe declarar infundada la presente causa. Gracias. Bien, doctor. Ha levantado la mano de parte del demandante, lo escucho, doctor. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Bueno, solamente para precisar sobre las aclaraciones del petitorio, y tal como ha sido advertido en la audiencia de juzgamiento, los hechos citados de prueba y que básicamente están relacionados básicamente es a un tipo de despido arbitrario, no fraudulento. Eso ya se había advertido, ya se había aclarado con los informes 21 de junio del 2023, esto permitido también por el propio juzgado en su momento, y que por ello precisó cuáles son las situaciones como tal de lo que íbamos a permitir en este juicio, de ese juzgamiento que la demandada ha faltado. Ha esbozado un tipo de despido que ya ha sido como tal resaltado por parte de la judicatura como que no iba a entrar en materia de delito, sino la iniciación como tal correspondiente por un tipo de despido arbitrario. Y es más, el propio juez le dispuso a la parte demandada poder presentar una ampliación de contestación en ese extremo, y que ha sido presentada por parte de ellos el 22 de junio del 2023 en esta documentación que está acá, y que no ha sido advertido como tal en sus alegatos que hemos escuchado. Solamente quiero terminar con eso, señor magistrado, y si le permite a mí igual tiempo a la parte demandada, es que sobre el supuesto sustento de correos, solamente no se ha resaltado ni un medio probatorio, porque es un informe presentado por la señora contadora, básicamente sin fecha cierta, como tal, ni siquiera, que no genera convicción porque ni siquiera está foliado como tal, y no hay ninguna documentación independiente, sustentatorio de pérdidas económicas como tal, un sustento técnico financiero de las supuestas pérdidas que ha sido señalado básicamente, y eso es importante para advertir la causalidad que hemos establecido, que es la acreditación de un cese injustificado, arbitrario, y que corresponde a la reparación correspondiente. De repente, es materia de defensa de la otra parte el no responder sobre este tipo, o también el no responder supuestamente el descargo oportuno que realizó el señor demandante sobre el mismo, y que sobre esos puntos que han sido ya resaltados en mis alegatos finales, quiero que usted también tome en cuenta. Muchas gracias. Bien, doctor, sí, efectivamente yo iba a hacer esa precisión, o en todo caso iba a consultar toda vez que del acta de la audiencia de juzgamiento se ha señalado como la pretensión, ¿no? En materia de controversia es respecto a si el demandante fue víctima de un despido arbitrario. Entonces, y la parte demandada había señalado ahora una reposición, ¿no? Entiendo que ya no están solicitando la reposición. Sí, doctor, lo escucho. Sí, doctor, efectivamente, por error, lo que pasa es que tengo los archivos digitalizados, efectivamente es despido arbitrario, solamente me abarca el tema de despido arbitrario y consideramos que sí fue justamente despedido el demandante. Gracias. Bien. Habiendo escuchado ya los alegatos finales de ambas partes, voy a diferir la expedición de mi fallo, el mismo que va a ser notificado a sus casillas electrónicas el día 17 de octubre. Damos por concluida la presente audiencia. Buenos días con todos. Buen día a todos. Gracias. Buen día con todos. Gracias.